Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al programa de Radio ARF de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Hoy jueves 27 de abril, los saludo desde la ciudad de Los Mochis. Mi nombre es Heriberto Lizardi de ARF AC. Hoy compartimos nuevamente este espacio con ustedes en el que a nombre de la ARF queremos agradecer a Radio UADO en el 89.3 de FM por esta plataforma que nos brinda para la difusión de noticias, información y experiencias de la agricultura regional. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio del ingeniero Jesús Giovanni Contreras Armenta, asesor técnico de la ARF, quien nos va a platicar sobre los cultivos de cártamo y soya como alternativa de siembra para este ciclo de primavera-verano. Buenos días, ingeniero Giovanni, te damos la bienvenida a este estudio. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias, ingeniero, por acompañarnos esta mañana. Y para iniciar con esta charla, con esta plática, nos gustaría saber cuáles son los principales cultivos, ingeniero, que se siembran en Sinaloa y cuál es su principal ciclo agrícola. Aquí los principales cultivos que se establecen en Sinaloa son primeramente los granos básicos, que vienen siendo el maíz, el frijol, el trigo, el sorgo, la soya, el garbanzo. Y ya después vienen las hortalizas, que son en menor escala. Y últimamente se ha ido posicionando en la superficie establecida las berries, en este caso el arándano y la zarzamora. Ok. Y el principal ciclo agrícola, otoño-invierno. Sí, así es. A diferencia de las demás zonas de cultivo, donde es de temporal, el ciclo agrícola de ellos es el primavera-verano. Acá con nosotros, como es de riego, es el otoño-invierno. Ok, muy buen dato, el tema de tener disponibilidad de agua y que eso nos permita que el ciclo de otoño-invierno sea el más fuerte. Y como dato relevante, ahorita que mencionabas que los principales cultivos establecidos son los granos, cabe destacar que en Sinaloa aproximadamente se siembran alrededor de 700,000 hectáreas en todo el estado en el ciclo de otoño-invierno y aproximadamente 500,000 hectáreas en promedio son de maíz. Entonces es muy importante este cultivo de maíz y es el que tiene pues una mayor superficie agrícola. Sí, ingeniero, sabemos que el principal recurso natural que se necesita en la agricultura es el agua. ¿Qué nos puedes platicar de cómo nos ha ido en los últimos años con este tema del agua? Claro que sí, en los últimos años se ha carecido un poco de este vital líquido, ¿no? Las lluvias no han favorecido mucho. Hasta este ciclo, que fue donde se tuvo un ciclo normal con sus riegos, pero ya teníamos 3 ciclos en los que se veían muy bajos los niveles de la red hidroagrícola, por lo tanto se disminuía o un riego de auxilio, o simplemente no había ciclo primavera-verano, que es el segundo cultivo que está a expensas a que tengamos agua. Pero en los últimos años sí se ha habido muy encarecido los volúmenes del agua. Sí, fíjate, y es algo interesante porque si tenemos agua, se puede hacer un ciclo de otoño-invierno normal, con todos los cultivos, con todos los riegos de auxilio que se necesitan, y también nos permiten tener un ciclo de primavera-verano, como parece que lo vamos a tener en este PB 2023. Y a diferencia con los años pasados, donde no ha habido agua suficiente, sí hemos visto que el otoño-invierno es el único que se ha podido sembrar, incluso en algunos módulos un poquito ahí en el tema del agua pues muy ajustado. Y en cuanto al ciclo de primavera-verano, definitivamente pues no ha habido agua para que se pueda desarrollar ese ciclo. Entonces, he ahí la importancia de por qué pues estamos siempre a la expectativa de cómo viene el temporal de lluvias, de cuánto es el almacenamiento de agua y de esa forma poder programar una siembra de manera normal. Es interesante el tema de lo que es el agua. Y tenemos aquí otra pregunta, ¿por qué el cártamo se considera una buena alternativa de siembra como segundo cultivo en el ciclo primavera-verano? El cártamo es un cultivo muy rústico, la verdad no se va con la fertilización del cultivo anterior, obviamente estableciéndolo en un ciclo de primavera-verano. Okay. Normalmente, si bien es cierto, las fechas de siembra del cártamo es de noviembre a diciembre, pero como usted lo menciona, por la falta de agua se ha optado por esta alternativa que es el cártamo. Tiene un manejo agronómico casi nulo, la verdad es solamente preparación del terreno en suelo de aluvión
y la siembra. Y si se presentan las condiciones para alguna plaga o para alguna enfermedad, se puede hacer una aplicación preventiva, perdón, y es todo. Es por eso que es una de las alternativas que más se está utilizando en estos tiempos difíciles por los volúmenes de agua. Tiempos de escasez de agua. Así es. En este caso, normalmente el productor, ¿después de qué cultivo es que siembra el cártamo? Puede ser, normalmente después del frijol. Después del frijol se utiliza la humedad residual del último riego que se le dio al frijol. Y como en el frijol se utiliza un implemento que es la cortadora en este caso, para cortar el frijol y enchorizarlo. Eso le ayuda mucho porque suelta la tierra, hace tierra, en pocas palabras. Entonces ya le ayuda a que la sembradora, se le facilite el trabajo a la sembradora. Es por eso que en el frijol se facilita mucho. También se da el caso en el maíz elotero. Se aprovecha la humedad residual del último riego de auxilio, que al ser casi el de corte, sí. Se la da un poquito pesadito, más aparte tiene la ventaja que se va a aprovechar la fertilización que tuvieron al cierre de cultivo en ese elotero. Entonces hay mayor humedad y más fertilizante, más nutrientes en el maíz elotero, que son los dos cultivos en los que después se siembra el cártamo. Ok, y que normalmente en escasez de agua es cuando el productor piensa en este cultivo, ¿no? Sí, así es. Porque, como te entendí, se ocupa solamente un riego de asiento y ya no es necesario un riego de auxilio. No, si mucha gente aprovecha la humedad residual del cultivo anterior. Nos ha tocado ver y en base a mi experiencia es mejor darle el riego de asiento y sembrarlo y ya no regarlo. Con ese se ha tenido buenos resultados. La otra opción es aprovechar la humedad residual y ya en planta, muy chico, darle el riego que te pueda dar el módulo. Pero no funciona tanto como sembrarlo sobre tierra venida o dar el riego de asiento, porque en partes te va a quedar más seco y no te van a hacer. Entonces, para obtener una población ideal, es necesario que haya humedad pareja en todo el predio. Es por eso que es más conveniente darle el riego de asiento. Ok, ¿y en qué fechas, entre qué fechas se siembra el cártamo, ingeniero? La fecha ideal para evitar plagas, enfermedades, es de noviembre a diciembre. Pero ahorita, por hacer la alternativa para un primavera-verano, sería bueno no alargarse mucho, levantando el frijol, que vendría siendo del 15 de enero al 20 de febrero, para evitar lo mismo, plagas y las enfermedades. Ok, también hemos visto, me tocó ver una estadística en cuanto a la siembra de cártamo, que se siembra tanto en otoño-invierno como en primavera-verano. Sí, así es. ¿Sí? Y donde las áreas o las regiones que participan principalmente en cártamo, nos tocó ver que es el Valle del Carrizo, el Valle del Fuerte y también el Valle del Ébora, que son normalmente las zonas donde hemos visto así en estadística que se siembra lo que es el cártamo. Sí, así es. En el Valle del Ébora sorprende, pero es también por la disponibilidad del agua. Tampoco tienen mucha agua, es por eso que utilizan este cultivo que, como veníamos mencionando, Sí. el requerimiento hídrico es muy bajo. Es por eso que lo aprovechan. Muy bien, ingeniero. ¿Y qué nos puedes hablar sobre costos de producción y sobre rendimiento que tienen aquí en esta zona del norte de Sinaloa? Aquí en esta zona, al establecerse, se pudiera decir obligadamente en fechas un poquito tardías, se tienen rendimientos de 1 tonelada, 1,5 toneladas. En un buen año. Hay personas que llegan hasta las 2, pero es muy raro. Y en costos de producción, la verdad, es muy bajo. Yo calculo de entre 15 a 20 mil pesos. Sobre todo porque te ahorras muchos pases de maquinaria al ser un cultivo tan barato y no llevar el riego de auxilio, pues no es necesario abrirle surco. Entonces, más o menos, y tampoco la fertilización, no lleva mucha fertilización. El costo en general sería los trabajos de siembra, la semilla y si se dan las condiciones para darle una aplicación preventiva para plagas y enfermedades. Ok, muy bien, muy buen dato. Ahora hablemos sobre el uso industrial que tiene la cosecha de cártamo, ingeniero, y dónde están ubicados los principales centros receptores.
Anteriormente el uso que se le daba al cártamo era extraerle el color de las flores, ese color muy característico de amarillo que empieza en rojo y termina en amarillo. Okay. Extraerle el color producían colorantes artificiales, pero utilizados mucho en la cocina. Hoy en día se utiliza mucho para extraer el aceite linoleico, que se utiliza mucho en las casas. Las amas de casa lo han de utilizar, por eso a lo mejor le suena el cártamo, que es donde la mayoría de las personas lo ha escuchado, en el aceite de cártamo, que lo vemos en las tiendas. Es más que nada el uso que se le da. Y acá en el norte de Sinaloa, para los productores del norte de Sinaloa, los centros de acopio más cercanos están acá en el sur de Sonora. Ok. Está una aceitera ahí en Navojoa, y acá en el centro del estado, en Culiacán, en el valle de Culiacán, está otra aceitera. Ok. Son las 2 opciones. Sí, es decir, el productor que siembra cártamo y al momento de cosechar tiene esas dos opciones, o entregarlo aquí no sé si en Culiacán. Sí, ahí en el valle de Culiacán, y la otra acá en el sur de Sonora, en Navojoa, en las aceiteras del Mayo. Ok, muy bien, pues en este tema, para los que nos están sintonizando o los que se acaban de conectar, estamos hablando de las opciones que tienen algunos agricultores para primavera-verano, como lo es el cártamo y el soya. Y en esta primera parte que estamos hablando del cártamo, estamos prácticamente comentando que el productor que decide sembrar cártamo normalmente va de la mano cuando hay escasez de agua. Sí, así es la opción más utilizada. Ok, muy bien. Ingeniero, ahora pasemos a lo que es el cultivo de soya, que es un cultivo que también tiene mucho potencial, que también depende de la disponibilidad de agua, porque recuerden, estamos hablando de los cultivos que pueden ser alternativa para los productores en el ciclo de primavera-verano y que obviamente si tenemos buena disponibilidad de agua, normalmente se puede hacer un buen programa de siembra para el primavera-verano. Pero hablemos principalmente por qué en los últimos años el cultivo de soya ha tomado auge en cuanto a su siembra, en cuanto a su producción y cuáles son sus principales usos, ingeniero. Ok, el cultivo de soya últimamente ha tomado mucha importancia debido a esta corriente en el cambio de alimentación de las personas. Últimamente el ser humano busca en comer más saludable. Es por ello que busca estas alternativas en los alimentos, que pueda sustituir lo tradicional, en este caso carne, leche y otros derivados de los animales. Y la soya, el soya en este caso ha podido llegar a reemplazar estos alimentos al hacer derivados del soya, y en este caso pudiéramos llamar imitaciones de la carne, de la leche, de todo eso. Es por ello que las personas lo han empezado a buscar y se le ha dado un buen uso. Ok, y sí es algo relevante eso que comentas, porque cuando me toca ir al súper, sí me toca ver ya más variedades de tipos de leche, entre ellas lo que es el soya, también de coco, de otros, Hay muchos derivados del soya. otros derivados, y todo enfocado, como dices tú, a una vida más saludable. Y también el tema de la carne de soya, que muchas veces tú pruebas ahí ciertos alimentos Muchos embutidos. y que normalmente pues tienen hasta eso un buen sabor, Sí. un buen sabor, entonces hay que comer saludable y estos cultivos pues están enfocando a esa parte, a la Sí, comida así es. saludable y por el lado de los forrajes también Sí, tienen también uso. por el lado de los forrajes y también para la extracción del aceite de soya. Es uno de los tantos derivados que tienen, que en este caso, al extraerle el aceite, el soya al tener mucho contenido oleico, es uno de los principales usos, y sobre todo aquí aquí en la región, que es para lo que se utiliza. Y acá para los forrajes, al extraerle el aceite a la soya, queda una pasta que se le llama pasta de soya, Okay. que es muy aceptable para el ganado. El ganado le gusta mucho, se lo come muy fácil. Okay. Prácticamente se lo come todo, no deja nada, a diferencia de otros forrajes. Y sin importar si sea vaca, borrego, chivo, caballo, lo que sea, se lo come todo. Y es muy barato al ser uno
Al ser en este caso, pues ya lo que quedó del producto principal o de lo que se busca, que es el aceite. Entonces, aparte es muy barato y es muy utilizado acá con los ganaderos. Ok, pues muy buen dato ahí sobre el tema de la soya, cómo puede ser para alimento, para en este caso forrajero, Sí, pero como principal comentabas tú en el tema de alimentos saludables. Ingeniero, cuando hablamos de soya, normalmente pensamos en lo que es el Valle del Carrizo, aquí en la parte norte de Sinaloa, puesto que ahí, por los tipos de cultivos que tienen, el tipo de ciclos, se les presta el poder establecer cultivo de soya, que entiendo que viene después de lo que es el trigo, y también del maíz. Y hemos visto que ha sido una zona, o sea, muy importante cuando ha habido agua, y al parecer en este año se está contemplando que se establezca una buena superficie de soya ahí en el Valle del Carrizo. Sí, así es. Acá en el Valle del Carrizo se utiliza mucho el cultivo de soya al ser un cultivo, al ser una leguminosa, es la rotación de cultivo ideal para una gramínea, en este caso el trigo o el maíz. Se da más en el trigo, sobre todo por las fechas de siembra. Si se establece el cultivo de soya en mayo o en junio, pues viene llegando la cosecha por ahí en noviembre, mediados de noviembre o principios de diciembre. Ok. Que ya para los del Valle del Carrizo se les acomoda porque ellos empiezan a sembrar a partir del 15 de noviembre, 1 de diciembre el trigo. Es por eso que se les prestan las fechas. Acá en el Valle del Fuerte es un poquito más difícil porque sí se sale un poquito tarde del ciclo. Entonces, como ellos empiezan un poco tarde, también se les acomoda el cultivo de soya. Sí, y fíjate, es un dato relevante, ¿no? El tema del establecimiento de los cultivos y el tema de las cosechas, porque aquí en lo que es el Valle del Fuerte, que es donde predomina lo que es el maíz, que viene saliendo mayo, tal vez junio, esas cosechas, establecer soya, pues tienes que te tienen que coincidir muy bien los tiempos, yo creo, para que tú puedas sembrar la soya en tiempo y cosecharla también a tiempo para que te permita empezar a preparar la tierra para sembrar maíz, por ejemplo. Sí, así es. Sí, al terminar la cosecha de maíz en este caso, pues ya ahí empiezas la preparación de los terrenos. Y en el maíz, pues no puedes perder mucho tiempo. Entonces, es por eso que se les Ok. presta un poco más a ellos. Sí, al Valle del Carrizo, que es el tema ya que las cosechas ya iniciaron en el valle, en ese caso de trigo, y principalmente en mayo se cosecha casi todo el trigo, y es por ello que el tema del soya pues, es una muy buena opción, y es por ello que ahí es donde predomina más este cultivo de soya. Sí, así es. Ingeniero, en cuanto ya hablamos pues, de las fechas óptimas, o más bien que viene después del trigo, pero ¿cuál es la fecha óptima de siembra de soya? La fecha óptima es del 20 de mayo al 20 de junio. Sobre todo para evitar plagas, enfermedades. Al haber mucho calor, proliferan mucho las plagas. Entonces, Ok. sí pudieran llegar a afectar al cultivo de soya. Más aparte, si tú tienes el cultivo ya en fructificación, ya tienes vaina, hay que recordar que es época de huracanes, de ciclones. Entonces, te Ok. puede llegar a afectar en la producción directamente en una fecha tardía. El tener una fecha tardía, porque te agarra en plena producción y es Ok. donde puedes llegar a perder. Y aquí sí hay que dar riegos de asiento, ¿verdad? Sí, así es. Hay que darle un riego de asiento. Al ser en este caso el más utilizado, después del cultivo de trigo, se presta la mínima labranza, porque la soca del trigo es más maleable y la trilladora te ayuda mucho porque te tritura más soca. Entonces es muy recomendable y muy usado después de la trilla de trigo, regar y hacer la siembra directa. Y sí, el soya te puede llegar a necesitar hasta 3 riegos de auxilio. Ok. No es tanto el volumen que se necesita, porque al ser una leguminosa Ok. es, Esa es es, una lámina baja. es una lámina baja, pero sí necesita de 2 a 3 riegos de auxilio. Ok, y se me hace interesante el tema que platicas de la siembra directa. Es decir, los tiempos están ajustados y yo creo que en cualquiera, sea después de maíz o sea después de trigo, normalmente el productor hace siembra directa para optimizar los tiempos. Sí, así, sobre todo es eso, los tiempos, porque sí perderías mucho tiempo en la preparación del terreno
Y allá el tipo de suelo de allá del Valle del Carrizo hasta se puede prestar para sembrar en seco y ya después regar para que germine la semilla. Pero pues lo ideal sí sería sembrar sobre la humedad. Pero sí, la siembra directa es lo ideal para el soya, sobre todo por los tiempos, como usted lo menciona. Ok, y el tema de costos de producción, rendimientos por hectárea, más o menos, ¿cómo andan, Inge? Acá para el soya sí es un poquito más elevado el costo de producción, por lo que usted comenta es un ciclo un poquito más largo. Viene siendo más o menos casi igual, pero sí se alarga un poquito más. Ok. Y al necesitar riegos de auxilio, por ende va a necesitar una fertilización. Es por eso que sí aumenta un poquito el costo de producción. Calculo yo pudiera andar entre 20 y 25 mil pesos el costo del soya. Igual el rendimiento es un poquito más que el que mencionábamos del cártamo, anda de 2 a 2,5 toneladas por hectárea en un buen año. Ok. Y también la comercialización para el cártamo puede ser donde mismo, acá al sur de Sonora o en el centro de Sinaloa. Ah, ok, ok, perfecto. Ahí es mismo centros de acopio se Sí, así encuentran es. ubicados tanto en Navojoa como aquí en Como en Culiacán. así es. Y ahorita que menciona los costos de producción, comentarles a todos nuestros radioescuchas, ingeniero, que tenemos nosotros aquí en la Asociación de Agricultores, costos de producción para lo que es el cártamo y también estimación de costos de producción de soya, Okay. los cuales están disponibles ahí en nuestro organismo, en el Departamento de Seguimiento Agrícola, y donde con mucho gusto nosotros podemos compartirles esa estimación de costos, donde viene desde preparación de tierras, labores de siembra, fertilización y ya un estimado de costo por hectárea. Ahí que sepan que está disponible para todos ustedes. Ingeniero, siguiendo con la entrevista, ¿cuál es la importancia de sembrar semilla certificada de soya? Sobre todo porque, como en cualquier cultivo, uno busca la población ideal. Entonces, usted al tener una semilla de cualquier cultivo certificada, usted sabe que va a obtener un mínimo de plantas o de semillas aptas para su germinación. Ok. Y como ya no hay vuelta atrás a la hora de la siembra, es necesario hacer el esfuerzo de conseguir semilla certificada para establecer este cultivo. Y se tiene muchas ventajas. Una de ellas es, usted sabe de dónde viene esa semilla. Ok. Usted sabe que la variedad que usted quiere sembrar es esa variedad. No se la van a cambiar, no va a venir revuelta. Ok. No va a traer semillas de maleza, no va a traer materia inerte, va a tener un porcentaje de materia inerte muy bajo. Entonces, lo que usted va a sembrar, eso va a cosechar. Lo que usted va a sembrar, usted lo va a ver en planta. Ok. Esa es la importancia de tener una semilla certificada en cualquier cultivo. Sí, sí, es correcto. En este caso, sabemos que la semilla de soya certificada normalmente viene de Chihuahua, ¿sí? Vienen de Así. programas que están, donde se les da seguimiento a través de lo que es el SNICS, allá también. Y esa semilla certificada, como tú lo dices, le da esa seguridad, esa certeza al productor de que en el tema de la siembra está asegurando vigor, está asegurando también calidad del grano y sobre todo número de Número de plantas, plantas, ¿sí? exactamente. Y porque es el tema esto de la semilla certificada, así como hay certificada, también hay semilla declarada, ¿sí? Sí, así es. Que normalmente, pues, obviamente el productor siempre va a preferir la semilla certificada, por lo cual, pues, se les hace ahí una recomendación a todos los productores que tienen contemplado sembrar soya, que verifiquen que sea de preferencia semilla certificada y sobre todo que se acerquen a centros autorizados de venta, ingeniero. Así es. Sí, es muy importante. Y comentarles que en la Asociación de Agricultores tenemos a la venta, tenemos disponible semilla de soya certificada, así como también lo tenemos en otros programas que se llevan, como programa de reproducción de semilla de trigo, programa de reproducción de semilla de frijol, los cuales próximamente pues ya los estaremos contemplando en nuestras redes sociales para que todos los productores puedan hacer uso de esa semilla certificada. Ingeniero, en el tema ya para, para irnos, ir cerrando ya con esta interesante entrevista, esta interesante charla, en el tema de lo que es el soya, tú comentabas que el productor puede, en este caso, tener
un seguimiento agronómico, se puede decir que de mediano a bajo, ¿verdad? Sí, así es. Sí, es un poquito más, no es como un cultivo de que en nuestra zona es un primavera-verano, porque muchas veces ya no te va a tocar que darle los riegos que tú quieres, o sobre todo porque tampoco a lo que tú vendes la cosecha tampoco es muy elevado, no hay tanta ganancia, sí tienes una ganancia haciendo bien los trabajos, pero no tienes una ganancia muy alta. Más que nada aquí la ventaja es lo que le comentaba, era la rotación de cultivos ideal, que le ayuda mucho al suelo. Es por eso que el manejo agronómico sí se trata de bajar un poquito para lo mismo, para disminuir los costos y tener tener una ganancia mayor, porque si de por sí ya es un poquito baja, entonces es por eso de la importancia de reducir los costos. Ok, y cuando hablas de rotación de cultivo, eso es algo interesante porque muchas veces el productor, un productor de maíz, un productor de trigo, muchas veces termina de cosechar esos productos y pone a descansar la tierra y cuando inicia otra vez el nuevo ciclo vuelve a sembrar el mismo cultivo. Entonces no le está dando esa rotación que muchas veces es por lo que hemos hablado, tema de agua. Sin embargo, pues hay otros, en el caso de escasez de agua, cultivos como la cesvania, Sí, así donde es. también se le puede dar esa rotación al cultivo. Y nos puedes platicar cuáles son los beneficios de una rotación de cultivos. Sí, claro que sí. El productor al tener un monocultivo va a favorecer a que las enfermedades del suelo proliferen, porque ahí tienen se está inoculando en el mismo cultivo. Entonces, año con año, ese patógeno va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque le estás dando le estás dando la comida en este caso. Ok. Entonces, nosotros, en este caso, al tener rotación de cultivo, y como usted menciona de la sesbania, que ese sí es un manejo agronómico nulo, porque ese es sembrarlo nada más, no lleva otra cosa. Al ser una leguminosa, es diferente grupo de las gramíneas. Las enfermedades que le pueden llegar a afectar a las gramíneas, como es el maíz o el trigo, a las leguminosas no le van a afectar. Entonces, más aparte, las leguminosas fijan nitrógeno a través de las raíces. Ok. Entonces, en la rotación de cultivos es el manejo ideal y la alternativa principal, porque al hacer cultivos extensivos son muy largos. Entonces, y aquí las alternativas para el productor que en este caso busca tener un poquito de ganancia, pues no son muchas. Es por eso que se van a los granos básicos. Ok. Y al tener estas alternativas como la sesbania, ayuda mucho para la rotación de cultivo, sobre todo a estos productores que no se pueden cambiar de cultivo más bien no pueden, no pueden y no quieren cambiar de cultivo sobre todo por las ganancias que pueden llegar a tener. Sí, sí es correcto. Y recuerden, la cesvania es cuando no tenemos agua porque este es un cultivo de temporal y es con el que pueden hacer una rotación de cultivos. Pero Sí, así es. si hay esa posibilidad de que tengamos agua en las presas y podamos hacer un ciclo de primavera-verano, la opción, sobre todo pues, en el Valle del Carrizo, por la que optan la mayoría de los productores es soya. Que Así es. recordemos que es un valle que tiene alrededor de 48,000 hectáreas, de las cuales alrededor como de 30,000 hectáreas van orientadas hacia el trigo, ya por temas de clima, por temas de vocación y sobre todo que se da por rendimientos aceptables, Sí. ¿verdad? Y es por ello que el soya, después del trigo, pues se convierte en una muy buena alternativa. Sí, así. Ingeniero Giovanni, antes de finalizar la transmisión, queremos agradecerte mucho que nos hayas acompañado. Asimismo, en nombre de la asociación, le damos las gracias a los radioescuchas que nos sintonizaron esta mañana y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la ARF. Recuerden sintonizarnos todos los jueves en punto de las 11 de la mañana desde la antena Lince de Radio UADO en el 89.3 de FM. Nuevamente me despido, mi nombre es Heriberto Lizardi de Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Los esperamos en la próxima emisión de Radio ARF. Muy buenos días.